disculpas porque hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya gracias a Dios estamos de vuelta otra vez. Así que quiero invitarles que inmediatamente vayamos a tener un tiempo con la palabra de Dios, eh, que nos convoquemos a escuchar un momento lo que Dios tiene para nosotros hoy día. Quiero compartir con ustedes una nueva palabra de la serie Activados. Y el título de la palabra que hoy quiero compartirles es Hacer discípulos. Ese es el título. La palabra se encuentra en Mateo 28, 19 al 20. Y lo vamos a estar leyendo en la medida que vamos avanzando en esta reflexión. Quiero partir diciendo que hacer discípulo es nuestra tarea. Es la tarea de todo hijo de Dios. Todo aquel que está en Cristo tiene esta responsabilidad de hacer discípulos. Y quiero, como esa es una responsabilidad generalizada, universal para todos nosotros, quiero compartir algunas verdades que nos permitirán animarnos primero a tomar esta tarea, asumirla, mejor dicho, esta tarea y al mismo tiempo ser productivos en ella, poder tener buenos resultados. Porque es algo que no podemos esquivar, no podemos evadir, mejor dicho, porque no es una opción hacer discípulos, sino que hacer discípulos es una responsabilidad de todo hijo de Dios. Así que quiero animarnos en esta ocasión entregando estas verdades que nos muestra la palabra de Dios. Y la primera verdad que quiero compartir con ustedes en esta ocasión tiene que ver precisamente con que los seguidores de Cristo hay que hacerlo. O sea, los discípulos hay que hacerlos. Jesús dijo a sus discípulos que había que orar por obreros para que llevaran a cabo esta labor. Dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, que envíe personas, que levante personas para que vayan a ser seguidores de Cristo, a ser discípulos. Estamos claros que esta es nuestra tarea, que es nuestra misión. Nosotros somos esos obreros hoy día para este tiempo. Nosotros somos quienes hemos sido llamados por Dios para hacer discípulos. Como Jesús se lo dijo a sus discípulos en el momento de estarse ya casi despidiendo de ellos, o mejor dicho, después de haber resucitado y estar pronto a ir al trono de Dios, a la diestra del Padre, Jesús les dice, por tanto, en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, esta es tu tarea, esta es vuestra tarea, pero no van a estar solos, yo voy a estar con ustedes. Así que eso es súper alentador, eso es súper animador. Los discípulos entonces, como veníamos diciendo, no se hacen solos. Esta es una tarea que Dios nos ha delegado a nosotros. Somos llamados para ello. Desde el momento que aceptamos a Cristo, estamos llamados y Él empieza a formarnos para esta tarea. Si se hicieran solos los discípulos, Jesús no habría hecho ninguno. Sin embargo, Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio y centralizó la mayor parte de su ministerio en hacer discípulos. Aunque Él sanó enfermos, aunque Él dio vista a los ciegos, libertó personas cautivas, sin embargo, alimentó multitudes, enseñó también los valores del reino. Sin embargo, su tarea principal, el mayor tiempo lo dedicó a hacer discípulos, con los 12 que eligió a trabajar con ellos. Entonces, Jesús dedicó
ese tiempo, Él lo hizo. Y además los discípulos de Jesús, aquellos que Él preparó, siguieron su ejemplo, hicieron lo mismo que Jesús, dedicaron sus vidas a esta tarea, dedicaron sus vidas a formar seguidores de Cristo. Es más, no solo dedicaron su vida, sino que dieron sus vidas por esta causa, por esta misión. Y a su vez, los discípulos de Jesús también tomaron este testimonio, tomaron esta misión, esta responsabilidad de formar seguidores de Cristo. Tú y yo hemos sido hechos discípulos de Jesús por algún o algunos obreros en Cristo. Escuchábamos en el testimonio que nos compartía Eric cómo desde pequeño Dios fue poniendo personas que empezaron a pastorear su vida y fueron personas que fueron preparando y formando a Eric como un discípulo de Jesús. Entonces, cada uno de nosotros tiene o ha tenido algunas personas que han ido sembrando, invirtiendo su vida en nosotros para irnos formando como discípulos de Cristo. Yo quiero invitarte que hoy día, por ejemplo, tratemos de recordar y honrar a esas personas que Dios nos ha puesto para que siembren en nosotros sus vidas, siembren en nosotros las perlas del reino de Dios, la palabra de Dios, y nos han ido ayudando a ser cada vez más como Jesús. Así que quiero invitarte que en algún momento puedas reflexionar, tener un tiempito para recordar a esas personas que Dios puso en su camino y ha puesto en su camino, y honrar porque han hecho una labor pastoral, han dedicado su tiempo para invertir en nosotros. Por ejemplo, mis padres pusieron las primeras semillas en mí. Como decía Eric, nuestros padres, cuando son cristianos, son nuestros primeros pastores, como nuestros primeros discipuladores, nuestros primeros maestros, nuestros primeros mentores en Cristo. En el caso mío fue de la misma forma. Y ¿saben qué? Uno de los recuerdos más nítidos que yo tengo cuando ya era un joven es de un pastor que predicó una palabra que a mí me llevó a abrir mi corazón a Cristo, a tener mi primer encuentro con Jesucristo. Porque a pesar de ser nacido y criado en el Evangelio, recién a los 20 años yo tuve mi encuentro con Jesucristo, tomé mi decisión por seguir a Jesús. Y fue ese pastor, a través de la predicación de una palabra en Apocalipsis 3:20, que me cautivó Jesucristo, me amó Jesucristo, y Él sembró esa palabra en mí. Hubo un pastor que también vio en mí lo que Dios veía, y teniendo yo apenas 15 años, Él me llamó al estudio bíblico, y ese fue un momento crucial, porque desde ese momento desató en mí un hambre por la palabra de Dios. Hubo otros que me discipularon con su ejemplo de vida. Como decía también Eric, incluso personas que no con palabras, sino con su ejemplo de vida, discipularon su vida. Lo mismo ocurrió en mi caso. Y muchos más han nutrido mi vida con revelaciones que Dios les ha dado, con palabras que Dios les ha entregado y las han compartido conmigo. En otras palabras, el aceite que Dios les ha dado espiritual, lo han derramado también sobre mí. Entonces, no me he hecho discípulo de Cristo solo por mis capacidades, por mis habilidades. No me he hecho discípulo de Cristo a sí mismo. Ha sido el producto del trabajo de muchos que Dios ha puesto en mi camino. Y yo quiero honrar hoy día a todos esos maestros, a esos padres espirituales, mentores que he tenido, que Dios ha puesto en mi camino y que han invertido sus vidas en hacer de mi vida un discípulo de Jesús. Así que quiero invitarte que lo hagas, porque un discípulo de Jesús se hace, no nace espontáneamente, no surge por generación espontánea, no, se hace. Pablo lo dice,
Claramente en 1 Corintios 9:22 el apóstol Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Entonces hay un trabajo, hay una tarea que realizar para hacer discípulos. Ahora es nuestro turno. Ahora el testimonio está en nuestras manos. Esto me hace pensar en una carrera de relevos, donde nos pasan el testimonio a nosotros. Ahora nos tocó esta misión puesta en nuestras vidas. Somos los obreros de Cristo para este tiempo. Y la idea detrás de la palabra discípulos es erudito, aprendices o estudiante. En otras palabras, es el tiempo nuestro para hacer eruditos de Cristo, aprendices de Cristo, estudiantes de Cristo o seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, nuestra función, nuestra misión de vida es hacer discípulos de Cristo, porque los discípulos no nacen espontáneamente, no surgen así de la nada, sino que se hacen. Entonces esa es la primera verdad que yo tengo que abrazar para poder animarme a ser discípulos. Tengo que entender que los discípulos se hacen y que es mi tarea hacerlo. Segunda verdad que quiero compartir contigo en esta ocasión es que hacer discípulos es un trabajo personalizado. ¡Wow! Hacer discípulos no se logra encerrado en los templos, no se logra desde el living de mi casa, esperando que Dios en forma sobrenatural los traiga. No se hacen los discípulos en los grandes conciertos, en las conferencias multitudinarias, aunque una conferencia puede ayudar a encender la llama en nosotros, pero no se hacen discípulos en la multitud. Tampoco se hacen discípulos en los institutos bíblicos. En los institutos bíblicos se nos entregan herramientas para ejercer ministerio, pero no se hacen discípulos ahí. No se hacen discípulos estando de brazos cruzados. Tampoco se hacen discípulos con un gran número de actividades o programas en la iglesia, que es uno de los grandes errores que como iglesia hemos cometido, ni tampoco con un cierto número de clases. Pensar que hacer discípulos es hacerle unas 10 clases, unas 10 lecciones y ya está hecho el discípulo. No ocurre así. Tampoco se hacen discípulos por vaciar sobre ellos un grupo de doctrinas. Pensamos también de pronto que si les enseñamos todas estas doctrinas ya está hecho el discípulo. Los necesita, es parte, pero no es todo. No se hacen discípulos así. Tampoco se hacen discípulos imponiendo un conjunto de obligaciones o deberes. Tienes que cumplir esto, esta norma, esta otra. No, tampoco se hacen discípulos así. No se hacen discípulos transfiriendo las tradiciones, las costumbres. No. Los discípulos se hacen invirtiendo nuestra vida en ellos. Esa es la manera de hacer discípulos. Es una tarea personalizada. Es una tarea que requiere dedicar mi tiempo para una persona específica, invertir mi vida en los potenciales seguidores de Cristo. Es un proceso que involucra acompañar a la persona, amistad con esa persona o esas personas, involucra mentoría, involucra paternidad, involucra estar con la persona, dedicar tiempo, y para ello hemos sido llamados y creados. Involucra invertir tiempo con ellos, involucra sembrar la palabra, sembrar valores, sembrar con el ejemplo, amar como Jesús nos ama. Significa amar a las personas, a la persona en forma individual y particular. Entonces tiene que ver con una relación. El discipulado, hacer discípulos o seguidores de Jesús, tiene que ver con una relación permanente con la persona o el potencial discípulo. Tiene que ver con invertir mi vida en otros. Entonces, la invitación es esa, a que nos transformemos en aquellos
obreros que están dispuestos a invertir sus vidas en otros. Mira, el camino, de acuerdo a nuestra iglesia, es más o menos así. Es ir a los que están sin Cristo, generar una amistad con ellos, generar un lazo, un vínculo con ellos y a través de ese vínculo atraerlos a Cristo. Una vez que están en Cristo, acompañarlos a bautizarse para hacer este acto de fe público de su entrega a Jesús, incorporarlos a la familia de Dios, luego representada en una iglesia local, animarlo a que se incorpore al cuerpo de Cristo, luego también animarlo a que abrace los hábitos o disciplinas para la madurez espiritual, para crecer en el carácter de Cristo, para seguir robusteciéndose como un seguidor de Jesús, como por ejemplo hábitos como el tiempo con Dios en la palabra, tiempo con Dios en la oración, tiempo con la familia de Dios o el compañerismo o comunión con otros discípulos de Cristo. Y por último, el dar para la extensión del reino de Dios. Involucra todo un camino, involucra todo un proceso, un tiempo y personalizado con cada discípulo. Específicamente acompañando a esa persona, animarlo o facilitar en el discípulo el que descubra y abrace el ministerio o el servicio para la edificación de la iglesia para el cual Dios le ha ido formando, para el cual Dios le equipó, y también despertar finalmente la pasión por la misión de su vida, es decir, hacer discípulos o reproducirse. En palabras más simples, nuestro trabajo de hacer discípulos es que nazca en Cristo la persona, luego que crezca en Cristo y luego que llegue a la madurez espiritual hasta que se reproduzca o se convierta también, mejor dicho, se convierta en un seguidor de Jesús que se reproduce o que engendra otros seguidores de Jesús. Es el trabajo en el fondo de ser padres espirituales. Pablo nos enseña cómo es esto en su relación con Timoteo. Por ejemplo, la relación de Pablo y Timoteo era una relación súper especial, pero es el modelo de cómo llevar a cabo esta tarea de hacer discípulos en forma personalizada. Pablo le amaba como si fuera su hijo. En la palabra podemos confirmar en la escritura que en muchas ocasiones Pablo le llamó a Timoteo mi hijo amado y fiel en el Señor. Entonces Pablo participó activamente, presencialmente en el crecimiento espiritual de Timoteo, y por tanto Timoteo, su discípulo, es decir, su alumno fiel y responsable, no solo escuchó sus enseñanzas, sino que también las vivió y las enseñó a otros, y formó también discípulos, seguidores de Jesús. Mi amado hijo, la expresión de Pablo no era una frase cliché, una frase que Pablo usara para todos, sino que lo tomó realmente como su hijo espiritual, su hijo amado, y lo equipó hasta enviarlo a ser seguidores de Jesús. Por ejemplo, encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 1 y 2, donde Pablo le da instrucciones a Timoteo cuando ya lo tiene puesto como líder en una iglesia, y le dice: tú pues, hijo mío, wow, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego le dice: y lo que has aprendido de mí, le dice Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, o sea, forma a otros que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que yo planté en ti, lo que invertí en ti, tú toma a otros, invierte en sus vidas para que ellos también aprendan a invertir en otros. ¡Wow! Eso es hacer seguidores de Cristo. Entonces, la primera verdad, que los seguidores de Cristo se hacen, y la segunda es que hacer discípulos o seguidores de Cristo es una tarea personalizada.
tercera verdad que quiero compartir en esta ocasión es que hacer discípulos es Dios obrando a través de nosotros. ¡Wow! Aunque la tarea de hacer discípulos, seguidores de Jesús, nos corresponde, no se trata de nosotros. No somos nosotros los que hacemos al discípulo. Nosotros somos el medio que Dios usa para hacer discípulos. Se trata de la obra de Dios, no de nuestra obra en las personas que Él nos asigna para discipular. Esto es súper alentador, es súper aliviador, porque y echa por tierra cualquier excusa que yo pueda tener, que no estoy preparado, que no tengo las armas, las herramientas adecuadas. No, no tiene que ver con nosotros. Es la obra de Dios a través de nosotros, porque no son nuestras habilidades ni nuestro conocimiento los que hacen al discípulo. Tampoco es nuestro carisma. Si estás pensando que podría ser la buena retórica o la capacidad para hablar o hablar bonito, no, tampoco. Pablo se lo dice en forma muy firme y fuerte a los creyentes de la iglesia de Corintios. Y Pablo los enfrenta, porque ahí habían algunos que querían o pensaban que hacer discípulo era imponer la ley o una lista de mandamientos sobre las personas para que fueran discípulos. No, Pablo le dice no. También había otro grupo que pensaba que utilizando la retórica, la elegancia, la excelencia de palabra usada por la cultura griega, podrían hacer mejores discípulos. Y Pablo le dice, no, señores, no se trata de ustedes, no se trata de elementos naturales. Los seguidores de Cristo no son hechos por sus capacidades, ni por sus palabras elegantes, porque el reino de Dios o el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. En otras palabras, los discípulos de Cristo se hacen bajo la guía del Espíritu Santo. Se hacen con poder, con el poder sobrenatural de Dios derramado a través de nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence a una persona que necesita a Dios. Como dice Juan 16:8, es el Espíritu Santo el que provoca el nuevo nacimiento espiritual. Solo el Espíritu Santo puede engendrar la vida espiritual o la vida de Dios en las personas. El que da testimonio de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. El que da certidumbre de ser hijo es el Espíritu Santo. El que hace morir la naturaleza de pecado en nosotros no es nuestra habilidad, no es nuestra fuerza de voluntad, no, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que habilita para crecer en la vida de Dios, en la vida abundante que Jesús nos da. Es el Espíritu Santo el que enseña las realidades del reino, el que recuerda las palabras de Jesús, como dice en Juan 16. Es el Espíritu Santo el maestro por excelencia. Es el Espíritu Santo quien trae el reino de Dios a la vida de las personas, entre otras cosas. O sea, el Espíritu Santo es el agente, es el que ejecuta, el que provoca, el que produce la transformación en el seguidor de Jesucristo, en el discípulo. Entonces, ¿cuál es nuestra función en esta tarea que tenemos de hacer discípulos de Cristo si nosotros somos los obreros? Nosotros somos los que tenemos que hacer los discípulos, pero la obra no la hacemos nosotros. Podría explicar la función nuestra quiero utilizar dos metáforas para explicar nuestra intervención o nuestra tarea, nuestra función o el rol que nos corresponde en esta labor de hacer discípulos.
Una metáfora es la del lápiz en la mano de Dios. Quien escribe una historia en el discípulo es Dios con su mano, a través de o con el lápiz, que en este caso somos nosotros, sus obreros. No soy la mano que escribe, no somos nosotros la mano que escribe. Nosotros somos el lápiz en la mano de Dios. Esa es una metáfora. La otra metáfora que quiero compartirles es la del guante en la mano de Dios. No es el guante el que hace al seguidor de Cristo, sino la mano de Dios que mueve al guante. Es la mano de Dios la que hace la obra en el discípulo, usando el guante que en este caso somos nosotros, sus obreros. Dios lo hace en la persona del Espíritu Santo. Pablo revela esta verdad a los creyentes y líderes de la iglesia de Corintios, que estaban muy ensimismados en que ellos podían hacer discípulos. Y Pablo les dice derechamente: no, señores, no se trata de poder humano, no se trata de fuerzas humanas, no, es con el poder de Dios que se hacen los discípulos. Y les dice en 1 Corintios 2, del 1 al 5, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, en otras palabras, para hacer discípulos de ustedes, no fui con excelencia de palabras, ni de sabiduría humana. Pues, dice Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y luego agrega, y estuve entre vosotros con debilidad, desde el punto de vista natural, humano, estuve con mucho temor y temblor. Y luego dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! Entonces, Pablo está diciendo justamente eso, que se hacen en el poder de Dios, no en el poder de la persona. Y lo vuelve a explicar en la segunda carta que Pablo le dice a los corintios. En 2 Corintios 3, de 2 al 3, dice, nuestras cartas de presentación son ustedes, nuestros discípulos, mis discípulos, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, ustedes son nuestras cartas de presentación ante todas las personas, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedidas por nosotros. O sea, no son cartas mías, nuestras, sino de Cristo. Quien las escribió es Cristo. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¡Wow! Escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces el éxito en esta gloriosa tarea será proporcional a nuestra disposición de decir y hacer lo que el Espíritu Santo nos revele para el seguidor de Jesús. Quiero repetir esto porque es clave. El éxito en esta gloriosa tarea será proporcional a nuestra disposición de decir y hacer lo que el Espíritu Santo nos revele para el seguidor de Jesús. Se hace discípulos con demostración del Espíritu y de poder. Los seguidores de Cristo no son nuestras credenciales. No es nuestro nombre el que se lleva los honores. Son credenciales de Cristo extendidas por nosotros y por tanto escritas no con nuestras habilidades, no con nuestras inteligencias o nuestros conocimientos o nuestros recursos, sino escritas con el poder de Dios, el Espíritu de Dios vivo. Cada discípulo que hagamos tiene que reflejar el bien que Cristo ha hecho en su vida. Y esa tarea es facultad solo del Espíritu Santo. ¡Wow! Pablo también dice que los recursos que nosotros usamos para ser seguidores de Cristo no son humanos. Lo reafirma en su segunda carta,
capítulo 10, verso 3 al 5, y dice, es verdad que nosotros vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Wow. Al contrario, dice, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Y la frase que viene ahora es clave. Dice, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Entonces, wow, es vital aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Es vital nuestra relación con el Espíritu Santo. Es vital que ejerzamos la capacidad de oírlo, de reconocer la voz del Espíritu, las señales del Espíritu para hacer discípulos. Mientras mejor oído tengamos para el Espíritu Santo, mejores resultados tendremos en la vida de los discípulos. Quisiera compartir algunas maneras en las que el Espíritu Santo nos habla para llevar a cabo esta asignación. Entonces estamos claros que es con el poder de Dios, es a través del Espíritu Santo. Entonces nuestra tarea es escuchar y hacer lo que el Espíritu Santo dice. ¿Cómo nos habla el Espíritu? Puede hacerlo a través de visiones. Nos equipa a través de visiones. Estas pueden ser visiones literales, como una película, o visiones mentales. En la Biblia encontramos muchos casos, pero quiero compartir solo uno en esta ocasión que le ocurrió al apóstol Pablo. Estando el apóstol Pablo en un lugar, Dios le mostró una visión y le dirigió el Espíritu Santo. En Hechos 16, dice, del 6 al 10, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Wow. Esto me fue súper raro, me pareció cuando lo leí, que el Espíritu Santo prohíba hablar la palabra en un lugar. Pablo podría haber dicho, pero es tu palabra la que estoy enseñando. Pero el Espíritu Santo le dijo, no, aquí no. Y Pablo obedeció. Entendió que no. Cuando, como no pudo, el Espíritu Santo no se lo permitió, le prohibió hablar en Asia, se fueron a Misia, intentaron ir a Bitinia, intentaron ir a Bitinia, pero desde Misia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Nuevamente el Espíritu Santo no le permitió anunciar el Evangelio en Bitinia, en otro lugar. Y Pablo lo entendió. Imagínense la sensibilidad a la voz del Espíritu de Pablo, que algo que es contradictorio, que el Espíritu Santo prohíba hablar la palabra de Dios en algún lugar. Entendiendo que somos enviados a anunciar el Evangelio del reino de Dios. Y pasando luego, como el Espíritu Santo por segunda vez no se lo permitió, y pasando, dice, junto a Misia, descendieron a Troas. Pudo Pablo haber dicho ya, aquí en Troas es donde tenemos que hacer discípulos. Sin embargo, estando en Troas, tercer lugar, tiene una visión. Dios le muestra una visión a Pablo de noche. Y en la visión veía un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Wow. Cuando vio la visión Pablo y los que con él estaban, dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¡Wow! Ahí entendieron que ahí el Espíritu Santo tenía el lugar adecuado para hacer discípulos. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a el lugar adecuado
y nos lleva al momento adecuado para hacer discípulos. De ahí la importancia de ser sensibles y ser guiados por la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como lo decíamos en el testimonio de Eric, está donde las puertas se cierran, pero también está donde las puertas se abren. En Macedonia, fueron a Macedonia y Pablo entró en la ciudad de Filipo. La primera ciudad con la que se encontraron en Macedonia es la ciudad de Filipo. Allí inmediatamente se dirigieron a un lugar a compartir la palabra, a hacer discípulos, y Lidia fue la primera mujer junto a su familia que se convirtieron en discípulos de Jesús allí en Filipos. Y Lidia era una mujer de Tiatira, y se piensa que la iglesia que surgió en Tiatira nace a partir de Lidia y su familia. Finalmente, y antes en el mismo Filipos se convierte el carcelero. Cuando Pablo es puesto en la cárcel, se convierte el carcelero y su familia. Y finalmente, años más tarde, Pablo, estando preso por la causa de Jesucristo, escribe una hermosa carta a la iglesia de Filipos, a la iglesia de los filipenses. Entonces el Espíritu Santo lo llevó al lugar adecuado y en el momento pertinente a hacer discípulos de Jesús. Es el Espíritu Santo el que guía, el que obra. Es la dependencia del Espíritu Santo la que nos dará victoria plena en la tarea de hacer discípulos. Entonces, el Espíritu Santo nos puede hablar, comunicarse con nosotros a través de visiones. También lo puede hacer a través de sensaciones. Nos puede hablar haciéndonos sentir algún dolor, ya sea físico o emocional, que no es nuestro, sino de la persona a la que Dios quiere revelarse a través de nosotros. Por ejemplo, una chica de nuestra iglesia vio a una mujer a orillas de un lago en el sur de Chile. Y al mirarla, observó tristeza en su rostro. Y fue tanto que empezó esta chica a experimentar la tristeza que había en esa mujer. Empezó a sentirla en su propia vida, en su propio cuerpo. Empezó a sentir esa tristeza. Y el Espíritu Santo la movió a acercarse a la mujer, sin conocerla, nunca la había visto antes. Y le comentó, le dijo, mira, al verte experimenté una tristeza muy grande en mí. Y este dolor no es mío, sino que me ocurrió al verte, al mirarte. Cuando la chica le compartió, la mujer rompió en llanto y abrió su corazón confesando la razón de todo su dolor, de toda su tristeza. La chica oró por ella, oró por la mujer y luego la condujo a Jesucristo. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo hablando a nuestras vidas a través de sensaciones, de poniendo los dolores de las personas en nosotros. La conexión con el Espíritu Santo nos hará experimentar los dolores y las necesidades de quienes tengamos que hacer los seguidores de Jesucristo. Nuevamente, eso nos invita a estar atentos al Espíritu Santo en esta tarea. Otra forma son las impresiones. El Espíritu Santo nos habla también a través de impresiones, es decir, de pensamientos que vienen de manera fugaz a nosotros. Podemos estar pensando en cualquier cosa, haciendo cualquier cosa, pero ¡pum!, de pronto viene un pensamiento. Así actúa el Espíritu Santo. Te comparto que mi hija Sofía concurrió en una ocasión a un lugar a hacer unos trámites, y mientras estaba siendo atendida por la ejecutiva, el Espíritu Santo puso un sentir en mi hija y una palabra para esa mujer. Mi hija le dijo en un momento de la atención, mira, le dijo, yo soy cristiana y mientras tú me estás atendiendo, Dios me hizo sentir que te dijera lo siguiente. Wow. ¿Te lo puedo decir? La mujer aceptó
que mi hija le compartiera. Mi hija le compartió lo que Dios le entregó y la mujer rompió en llanto y le agradecía a mi hija porque le dijo lo necesitaba mucho. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo siempre está actuando, o por visiones, o por sensaciones, o hablándonos a través de impresiones, pero también nos habla por las Escrituras. El Espíritu Santo nos habla por las Escrituras, o sea, por la Biblia, por la palabra de Dios, y nos puede entregar alguna verdad o principio bíblico específico y aplicable a las situaciones que estén pasando quienes tengamos o a quienes Dios haya puesto para que les hagamos discípulos o seguidores de Jesús. Por ejemplo, en una ocasión, estando con un colega en mi trabajo, el Espíritu Santo me movió a hablarle sobre el poder de la confesión cuando estamos atados a pecados de cualquier tipo. Yo no tenía idea qué estaba viviendo mi colega y el Espíritu Santo me movió a hablarle de este tema de la confesión y me movió a mostrarle el Salmo 32 y hablarle sobre la catástrofe provocada por el pecado escondido, oculto o no confesado, y el poder liberador de la confesión que muestra el Salmo 32. Finalmente, me llevó el Espíritu Santo a mostrarle la confesión de pecado hecha por David en el Salmo 51. Yo no tenía idea, pero el Espíritu Santo sabía lo que había en él y el Espíritu Santo lo llevó de inmediato a ordenar su vida de pareja. Él no tenía ordenada su vida de pareja, yo no lo sabía, pero el Espíritu Santo sí. Y compartir esa verdad que Dios puso en mi corazón lo llevó a ordenar su vida. Lo mismo aconteció con una persona en la ciudad de Chimbarongo, no tenía idea, pero el Espíritu Santo me llevó a compartirle esa verdad. Y hoy día es un tremendo hijo de Dios, usado por Dios para traer a otros, para hacer otros seguidores de Jesús. Siempre que digamos y hagamos con el discípulo de Cristo lo que el Espíritu Santo nos revele, habrá grandes resultados, habrá crecimiento, llegarán a reproducirse. Tendremos éxito en esta tarea. Estas verdades nos darán fruto en la tarea de hacer seguidores de Cristo. Los discípulos, primera verdad, hay que hacerlo. Segunda verdad, los discípulos, hacer discípulos es un trabajo personalizado. Y tercera verdad, hacer discípulo es una obra de Dios o del Espíritu Santo hecha a través de nosotros. Es una historia escrita por Dios a través de nosotros. Nosotros simplemente somos un lápiz en la mano de Dios, un guante en la mano de Dios. Este es nuestro tiempo, queridos amigos, hermanos, es nuestro tiempo. Podemos seguir estancados y sin fruto al no hacer discípulos, o nos lanzamos a caminar por las aguas, nos atrevemos a tomar riesgo, a obedecer a Dios, a la voz del Espíritu Santo, nos atrevemos a lanzarnos a ser discípulos o seguidores de Jesús y llevaremos una vida llena de frutos para Dios, llena de frutos de justicia, llena de bendición. El aceite que recibimos la derramamos sobre otro y veremos grandes resultados. Y el Señor nos dirá un día: en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Quiero orar por ti en este momento. Orar para que se desate en nosotros el valor y nos atrevamos a tomar el testimonio y decir: ya, ahora me lanzo a ser discípulos de Jesús. Padre, te doy muchas gracias por cada uno de los que está en este momento compartiendo este tiempo, conectados a este tiempo, nutriéndose y escuchando tu voz a través de la palabra. Oro por una generación que se levanta
y toma el testimonio y se lanza a las aguas y se lanza a tomar riesgos para ir a hacer discípulos, a ser seguidores de Jesús, que sale del estancamiento, que sale de la parálisis espiritual, que, que sale más allá de lo que son los programas y actividades de una congregación, que entiende la real misión de la vida de cada creyente, que es hacer discípulos. Oro para que estas verdades se marquen en cada uno de nosotros. Los discípulos son nuestra tarea. Los discípulos se hacen. Hacer discípulos es una tarea personalizada. Es estar con las personas, amar a las personas, estar con ellos. Y es una obra hecha por Dios a través del Espíritu Santo. Gracias, papá, por cada uno de los que ha permanecido a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en la transmisión, ha permanecido escuchando tu palabra. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a adorar al Señor cantando y posteriormente estaré orando por algunos que tengan necesidades, ya sea de salud física, emocional o espiritual.